Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí con mi padre, el pastor Robert, conversando. Otro podcast, el octavo episodio grabado desde cuarentena. Hoy es el episodio 28. Y Dad, estoy muy agradecido de que podamos hacer esto. Es de mis highlights de la semana, ¿no? Sí, es bueno tener conversaciones como esto y reflexionar un poco lo que estamos viviendo. Ya. Y lo que me encanta a mí y tiene que ver con el episodio, pero aprendo tanto solo conversando. Y si alguien está viendo esto por primera vez, es como yo he aprendido, es conversando contigo. Y creo que me ha orientado mucho en mis formas de ver la vida y cómo tomar un paso y diferentes cosas prácticas que creo que es muy valioso en la vida. Y de eso que vamos a hablar hoy día, de cómo generaciones se necesitan. Exacto. Quiero iniciar hoy día con una historia. Escuché de esta historia hace muchos años, pero en las últimas semanas estoy volviendo a recordar la historia. Y se trata de algo que pasó en África, en una reserva natural de animales en Sudáfrica en los años finales de los 90. Lo que sucede es esto: en una reserva muy grande, la población de los elefantes había crecido mucho y no daba espacio para que los otros animales florecen. Y tuvieron que hacer lo que a veces tienen que hacer, era eliminar algunos de estos elefantes. Y tomaron una decisión en esta reserva de salvar la vida de los elefantes, lo que llaman niños, y mataron los elefantes adultos para que los niños crecen y pueden vivir. Pero lo que pasó es que estos niños crecieron y en su adolescencia sin adultos, especialmente lo que llaman los toros machos. Los elefantes con el testosterona, con todo, primero comenzaron de fastidiar los rinocerótoros, especialmente los que estaban en lo que llaman riesgo de extinción, los blancos. Y los elefantes, sin razón, simplemente los fastidiaron cuando eran jóvenes, pero más grande, estos comenzaron de hasta matar a los rinocerótoros. Y comenzaron de ver por qué están los elefantes jóvenes matando. Y no solo esto, el testosterona tenía todas las elefantes femeninas por ahí, y los toros machos se sentían bravos. Comenzaron de destrozar árboles y aldeas que había por la zona. Pero en forma específica comenzaron de matar los rinocerótoros. Y un tiempo comenzaron de preguntar, ¿pero por qué? Y se dieron cuenta que no había estos toros maduros. Elefantes maduros, estos elefantes grandes, con años de vida, y con un esfuerzo enorme tuvieron que ir a otra reserva, traer algunos de estos toros machos grandes, maduros, y los llevaron a la manada de elefantes. Y era interesante porque los elefantes adolescentes desafiaron, retaron, pero no era mucho tiempo para que los machos toros le ponen en su lugar a los adolescentes.
Es decir, ya tengo más peso, tengo más experiencia y así no fastidia los rinocerontes, no fastidia las mujeres y se tranquilizó el problema en esta reserva. Y la enseñanza es fascinante. La enseñanza es esto. Cuando no hay padres, cuando no hay los maduros, los ancianos en la manada, los jóvenes andan desenfrenados. Oh, man. Y es lo que pasó. Los jóvenes, hasta que llegó la madurez, y una vez más se dieron cuenta que aquí hay una línea que tengo que guardar y volvieron toda la manada contento y tranquilo una vez más. A orden, ¿no? Y a mí esa historia me encanta porque habla mucho de la experiencia de vida. Como en inglés es been there, done that. He estado ahí, lo he hecho yo ahí también. Me hace recordar una frase que tú repites y házmela recordar bien. Cuando, si no tienes pasión cuando eres joven, es como que si no eres como que liberal cuando eres joven. ¿Cómo es la frase? Es un dicho, creo que de Winston Churchill. Margaret Thatcher también lo dijo, pero si no eres liberal cuando eres joven, no tienes corazón. Si no eres conservador o más conservador cuando tienes 40 o 50 años, no tienes cerebro. En otras palabras, en el tiempo de madurez encontramos un camino por medio. Me fascina eso. Entonces, y habla de la importancia de nos necesitamos. Es crucial que hayan una convivencia de generaciones juntos. Y no sé, en tu experiencia trabajando conmigo y la mayoría de tu staff de Camino de Vida son jóvenes en general. ¿Qué son algunas de las cosas que tú siempre ves reocurriendo en la gente joven, en la iglesia, el staff? Los que hemos caminado un par de años, recordamos. Recordamos como lo que dice el apóstol Pablo mismo: Señor, perdóname por los errores de mi juventud, los pecados de mi juventud. Y recordamos, es decir, hemos caminado, hemos visto. Y es sabiduría simplemente, me he rascado mi rodillo haciendo algo donde caí, o he visto otros fracasar. Y Dios, ayúdame a ser sabio y guiar los jóvenes para que no caigan donde otros han caído. Y este es un principio sencillo, ¿no? Porque creo que tener la voz tuya y de otros hombres y mujeres en la iglesia que ya han vivido y han experimentado nos ha formado a muchos jóvenes a poder seguir adelante. Yo ya no soy tan joven, 39 años, pero tenemos a una camada de niños y niñas creciendo en la iglesia y yo veo que su futuro es brillante, pero en gran parte porque hay esa convivencia de generaciones juntas. Tan importante es las generaciones en la iglesia, los ancianos que pueden decir a los jóvenes: déjame contarle cómo hemos llegado aquí. Y la energía, la pasión de los jóvenes que tiene este deseo de cambiar el mundo, los dos juntos, sabiduría más la fuerza y la pasión, podemos hacer un efecto muy grande en el mundo. Cuando hay solo una iglesia de jóvenes, no es sana. Si la iglesia solo es de ancianos, tampoco no es sana. Entonces, la convivencia de una iglesia generacional es tan importante. Me encanta. Justo tú hablábamos ayer y tú me contabas sobre una entrevista que vistes de Brian Houston con T.D. Jakes. Y mencionas algo que ha sido desde entonces no ha salido de mi cabeza.
Y creo que es justo para este episodio, ¿no? No, la tema es por qué me hizo recordar de la historia de los elefantes. Cuando llegaron los toros ya grandes, los machos pusieron en orden a los elefantes más jóvenes. Y siempre he dicho, los primeros voces que habla en todo el crisis que estamos viviendo no siempre son los más sanos. Hay algunos, y yo estaba esperando nada más que la voz de sabiduría entra. Y lo que dijo T.D. Jakes en esta entrevista me fascinó, lo escribió, lo anoté, pero T.D. Jakes dijo, si los maduros, si los mayores no hablan, o lo que él dijo, si hombres razonables no hablan, entonces los hombres no razonables tomarán la conversación. Si hombres razonables no levantan la voz, y a veces no levantamos la voz, mantengamos en silencio por temor o por preocuparse, pero si no entra los mayores, los que podemos llamar elefantes maduros, para corregir y poner en orden a alguno de estos jóvenes, entonces la gente no razonable tomará la conversación y lo llevará por un camino que puede ser peligroso. Porque como estos elefantes jóvenes, los jóvenes quieren cambiar el mundo y piensan la mejor manera es quemar todo. Yeah. Cuando no es quemar todo, es simplemente poner en orden lo que está pasando. Uy. Es esa frase de que la gente razonable tiene que levantar la voz. Y ahí es complicado porque, como tú dices, a veces uno está observando y no sabe cuándo levantar la voz. Y probablemente, o sea, yo me lo imagino así. Yo recuerdo cuando entré a la secundaria, a high school, primer año, yo veía a los mayores como que wow, y de repente yo parpadeo 3 veces y ya yo soy uno de un senior, ¿no? El mayor en todo el colegio. Soy esta generación y veo a unos jóvenes entrando y de ahí me doy cuenta de que me están observando a mí como un mayor, pero yo no siento que yo he cambiado. Me pasó lo mismo en el seminario. Entré el primer año, wow, los mayores, y de repente parpadeo 3 veces y yo soy uno de los mayores. Y yo nunca sentí que yo cambié. Pero obviamente como la gente me observaba, fui cambiando. Y creo que mientras uno va creciendo en edad y quizás en estatura también, uno no se da cuenta de que uno ha acumulado esa racionalidad, ¿no? Y es difícil porque yo no siento que yo debo levantar mi voz a veces. ¿Cómo uno puede lidiar que cuando te toca, te toca? No es tan complicada porque uno ve a los jóvenes y ve la fuerza, la energía de la juventud, pero van corriendo en un sentido y decimos, no, así no. Simplemente uno sabe, así no. Si haces este camino, no te va a terminar bien. Yeah. Si sigues por este camino, no va a terminar donde piensas que va a terminar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero no callarnos en levantar la voz cuando es tiempo de ser aquel elefante maduro que pone la manada o la población o la iglesia una vez más en un sentido correcto. La Biblia nos llama a la iglesia a ser sal y luz. Y algo interesante, porque la iglesia no, como hemos dicho, no tenemos un récord, una historia de hacerlo siempre bien. Es decir, lo mencionaste, Taylor, pero en la historia, la iglesia misma estaba involucrado en vender esclavos y en África y horrible parte de la historia. Hay partes de la historia de la iglesia que, y podemos decir que no siempre hemos llegado, pero yo no sé, yo anhelo que seamos, o sea, esta generación o la siguiente, la que lo hacen bien.
la que lleva, la generación que lleva la integridad del evangelio que quería Jesús. Y recuerda, Jesús es el que rompe barreras de odio, de racismo. Es el que rompe las fronteras del status quo de poner, por ejemplo, Jesús es el primero de poner mujeres y elevarla a un nivel de igualdad. Es Jesús que cruzó el racismo con los samaritanos y hasta con los romanos del evangelio. Y es el evangelio que, a través de Pedro y luego el apóstol Pablo, que llevó el evangelio a los mismos que crucificaron a Jesús. Entonces, es tiempo que la iglesia sea la iglesia. Ahora, la Biblia dice, somos la luz del mundo. Y a veces la iglesia no ha hecho bien. Recuerda, la luz cae a ambos lados de la calle. Cae a la derecha, cae a la izquierda. La luz cae a los dos lados. Y si somos la luz, tenemos que cuidar porque la historia en política no hemos sido tan buenos. La historia en la historia misma de la iglesia no ha sido tan buena. Pero mi oración, el ruego de mi corazón es que esta generación sea la generación que lo haga bien. Seguimos planchando las arrugas y limpiando las manchas, porque la Biblia dice cuando Cristo viene, vendrá por una novia sin mancha y sin arruga. Me encanta eso. Porque creo que la tentación desde Adán es pasividad, es quedarnos quietos. Tú predicabas hace unas semanas atrás de que el pecado de Adán es de que él no hizo nada. Él estuvo al lado de Eva cuando fue tentada y cuando ella fue literalmente engañada. Él estuvo ahí y no hizo nada. Y creo que el trabajo es una sombra y un tipo de la iglesia ahora. Tenemos que hacer algo. Tenemos que levantarnos, tenemos que levantar la voz y no quedarnos quietos mientras vemos que el mundo está en llamas. No, exacto. Adán tenía un paraíso, un lugar precioso que Dios le preparó. Y Dios puso a Adán y su familia en este lugar hermoso. Pero el serpiente entró y a veces el hombre dice, es que la mujer comió la manzana primero, pero era de Adán mantener el serpiente fuera de su hogar. Este serpiente nunca debería haber estado en el huerto. ¿Y qué hizo Adán cuando su familia estaba siendo atacado o tentado por el mismo diablo? La Biblia dice no hizo nada. Nada. Y silencio es el pecado de muchos en estos tiempos. Es no levantar la voz, no salir a cuidar y proteger la familia. Por esto decimos hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. ¿Por qué? Porque aunque el primer Adán no hizo nada, la Biblia dice que Jesús es la segunda Adán. Y Jesús sí vino por su novia, su mujer, y la rescató dando su vida por ella y aplastando el serpiente en la cruz y dando victoria a lo que es su familia. Entonces, hoy día, más que nunca, tenemos que ser como Jesús. No callarnos, no mantener silencio en temas que atacan nuestro hogar, nuestra familia. Pero también, como dice, si hombres racionables mantienen silencio, hombres no racionables van a llevar la conversación. Necesitamos aquellos hombres que han caminado un tiempo que puede una vez más ordenar la fuerza de la juventud con sabiduría y llevar por delante la causa del Evangelio de Cristo. Está bueno. Y creo que lo que yo estoy viendo aquí es una moneda con dos caras.
es la generación madura, con más razón de tiempo y experiencias, que no sean pasivos, sino que levanten la voz. Y la generación joven, con ímpetu, energía, que quizás pausen un poco antes de lanzarse a una causa. Que pregunten, que no seamos la generación como Rehoboam, que ignoramos el consejo de los que ya han vivido. Más bien que oigamos el consejo y digamos, ok, quizás ellos saben, aunque yo no veo que saben, quizás saben, y debo yo quedarme, darle un poco más de espacio y tiempo y margen para que las cosas se desenvuelvan. Entonces, y es frustrante porque yo escucho esto y yo digo, hay que hablar, pero quizás si eres joven, hey, tranquilo. Sí, hay un dicho que hemos oído de Andrés Speaker la primera vez. Y porque a veces los jóvenes piensan protesta, hay que salir en protesta. Y Andrés Speaker un día dijo, no necesitamos más protestas, necesitamos más familias envidiables. Familias en lo cual la gente dice, yo quiero lo que estos tienen. Yeah. Y la protesta habla de energía, de fuerza, pero la familia envidiable es lo que estamos haciendo. Entonces, es tener la sabiduría de una generación y el ímpetu, la fuerza de la que viene. Porque los jóvenes hoy día quieren cambiar el mundo y podemos decirles, puedes cambiar el mundo, pero esta es la manera. Está bueno. Qué buen episodio. Gracias, en serio, gracias. Yo estoy lleno de energía y un poco de calma a la vez. Bueno, ha sido un buen episodio. Espero que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia hoy. Amén y amén. Y gracias por estar atentos escuchando esto. Y es un honor y un privilegio estar en sus oídos, en sus casas. Cuídense. Hasta el siguiente episodio de Haciendo Iglesia. Nos vemos. Gracias.